En la parte de teoría de límites vamos a recordar algunas características y propiedades a la hora de calcular límites. Bueno, voy a poner aquí cálculo de límites. ¿De acuerdo? A la hora de calcular límites, lo primero que hay que hacer siempre es sustituir el valor de x en la expresión que tengamos, ¿vale? Es el valor al que tiende la x. X tiende a ese valor, pero nosotros podemos coger ese extremo, ese valor, y lo metemos en la expresión. A partir de ahí, ¿qué puede pasar? Se pueden obtener resultados que tienen sentido, están definidos, o no tienen sentido, ¿vale? Si tiene sentido, el resultado tiene sentido, ¿no? Es con sentido. Se dice que el límite es determinado. Límite determinado, es decir, que llegamos a un valor bien definido, lo entendemos, no hay ninguna expresión rara, que nos quedemos ahí un poco sin saber por dónde tirar. Metemos el valor, x tiende a 1, x tiende a 2 y obtenemos, pues qué sé yo, 1/3, 5 menos 4. Es determinado. Hay una situación en la que tú puedes meter el valor y tienes una expresión en forma de fracción. En forma de fracción y te puede pasar con numerador distinto de 0 y denominador igual a 0. Entonces, se dice en este caso que el límite, si te preguntan ¿a qué tiende el límite? Tú puedes decir el límite tiende a, en valor absoluto, tiende a infinito. En valor absoluto tiende a, bueno, puede ser más menos infinito, porque puede ser menos 1 entre 0. Pero bueno, eso sería sin valor absoluto. Olvidándote de ese menos o ese más, en valor absoluto tiende a infinito. Pero ¿qué sucede en este caso? Que es conveniente analizar, y lo vamos a ver con algún ejemplo. Claro, si tú coges el valor absoluto de eso, dices, pues mira, en valor absoluto eso es infinito. Me olvido del signo, porque podrías pensar, bueno, espera, menos 1 entre 0 menos infinito. No, olvídate de eso. Pones dos barras verticales y tiende a infinito. Pero ¿qué sucede? Que luego, fuera del valor absoluto, hay que analizar, ¿no? Fuera del valor absoluto, hay que analizar. ¿Y qué se analiza? Los laterales, los que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Y que vamos a repasar también. Es decir, tendrías que ver qué pasa en 0 por la derecha, en 0 por la izquierda. Si el límite
Y eso te lo voy a poner aquí. Si el límite cuando x tiende a 0 es distinto del límite de la misma función cuando x tiende a 0 por la izquierda, se dice que no existe el límite. O sea, en valor absoluto, tú puedes decir, mira, me olvido de los signos y del lateral y de todo eso. Si nos quedamos con el valor absoluto, esto es infinito, ya está. Algo entre 0 e infinito, me olvido, le pongo esas barras de absoluto y ya está. Ahora, si nos dicen, calcula el límite fuera del valor absoluto, es decir, analiza si, o por ejemplo nos pueden decir, analiza si existe límite o no en este punto, tienes que analizar los laterales, esto de aquí, ¿vale? Porque si te mueves un poquito a la derecha del punto o a la izquierda del punto y te da una cosa completamente diferente, es que el límite no existe en el punto. En x igual a 0. ¿Vale? El límite no existiría en ese punto en concreto. ¿Vale? Y luego hay, lo que suele ser muy típico es una indeterminación. Que ojo, no tiene que ver nada con indefinición. El infinito es indefinido, pero no es indeterminado, ¿vale? Ahí hay un pequeño jueguecito de palabras. ¿Qué indeterminaciones tenemos? Pues son aquellas expresiones que aquí sí que nos encogemos un poco de hombros, ¿no? Nos decimos, no sé qué hacer. O sea, aquí no te sé responder en un primer momento. Por ejemplo, si yo te digo infinito menos infinito, 0 por infinito, infinito entre infinito, 0 a la 0, infinito a la 0, o incluso 1 al infinito, que podrías decir, 1 al infinito, pues será 1, ¿no? Pues no. Ojo que no tienen que ver con indefiniciones. Aquí hay un concepto que es lo que es una indefinición, es un resultado válido para un límite. O sea, te puede dar, por ejemplo, más infinito o menos infinito. ¿De acuerdo? Y ojo aquí porque hay dos expresiones que parece que dirías, a ver, parece una indeterminación, pero no lo son. 0 entre infinito, fíjate que no la he incluido en indeterminación. 0 entre infinito es 0, ojo, Y otra, infinito entre 0 es infinito. ¿De acuerdo? Aquí no afecta el signo. Aquí, en cambio, incluso puedes tener un pequeño matiz. Tú puedes tener infinito entre, por ejemplo, 0 un poquito positivo por la derecha, más infinito. Ahora podrías tener infinito entre un poquito 0 negativo, menos infinito. ¿Vale? Pero salvando ese matiz, no habría más misterio, ¿no? En bachillerato 2, en este nivel, es importante ser muy operativos en límites. En el apartado de límites hay que saber resolver cualquier límite que nos pongan. La parte de sucesiones basta con repasarla porque son conceptos como muy cerrados, pero hay que tener mucha potencia en límite, ¿vale?
Pero no se trata de hacer tampoco 1.000.000 de límites, se trata de hacer los apropiados, los que son representativos, los que te mueven los conceptos y con los que vas repasando bien todo, ¿de acuerdo? Bueno, un par de detalles que te comento. Hay una indeterminación, que es esta, la 1 a la infinito, que tiene una expresión muy particular, ¿no? Que esto es el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 partido, y verás que hay muchos sitios donde te ponen x, pero te va a ayudar mucho más poner aquí una función de x, porque al final, cuando te pongan el ejercicio, pues no te van a poner una x directamente. Tenemos que conseguir, y ya lo hemos repasado hemos hecho límites, ¿no? Un montón de límites hasta ahora, pero vamos a hacer más, ¿vale? Repasando, moviendo todos los tipos, más representativos. Esto sería igual, esa expresión vale e, ¿de acuerdo? E elevado a un exponente, ¿de acuerdo? A un exponente que dependerá del límite, porque en las propiedades de límites el límite se aplica a la base y al exponente, ¿de acuerdo? Que también lo hemos visto, pero ahora ya nos centramos más en la parte operativa. La expresión, digamos, original de esta, la original es esta, que se suele poner la sencillita, ¿no? Se pone el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 entre x elevado a la x. Y esto se dice que vale e a la 1. ¿De acuerdo? Que es e. Te voy a quitar el 1. Es e, ¿vale? Esa es digamos, la básica. Pero generalmente nos ponen una expresión, ¿de acuerdo?, que requiere trabajar y buscar la forma de llegar a la expresión, ¿vale? Lo vamos a repasar. Otra idea que te comento. Si tú tienes, te pongo aquí una idea, ¿vale? Si tú tienes un límite, imagínate, de x que tiende a infinito, te lo voy a poner mejor así, te lo voy a poner mejor en el sentido contrario, que es el sentido más adecuado a veces. Menos en la carretera, en otras cosas a veces es el más adecuado. X tiende a menos infinito, te dan este valor y te dicen esa expresión que diga un número por x, yo qué sé, partido x cuadrado más 1. Esto lo puedes pasar a esto. Límite cuando x tiende a infinito de menos a x. Es decir, ese signo al que tiende la variable lo puedes asignar a la función. Es como si lo asignásemos a la función y la tendencia va hacia el otro extremo. ¿De acuerdo? Bueno, sería así. Esto es una idea, sin más. Luego hay otra parte que son límites que se resuelven por infinitésimos.
por equivalencias, que eso lo vamos a ver en otra pizarra, no te preocupes, y es una parte también que es muy representativa, ¿vale? Pero en límites eso sería lo fundamental, ¿vale? A esa altura. Por tanto, para calcular límites, lo primero, sustituir el valor, ¿vale? Y lo segundo, que no te lo he puesto aquí, pero se entiende, es resolver según el caso, ¿eh? Según caso, ¿eh? ¿De acuerdo? Sobre todo pensando en una indeterminación que podamos tener, porque fuera de ahí puede ser un límite lateral, por ejemplo, ¿eh? Pues meteremos ese valor, sabiendo que tenemos que darle un poquito a la derecha al número que sea. Y si es una expresión en forma de fracción, pues nos podrán preguntar si realmente existe o no el límite. Pero digamos, el gran corazón de los límites, veremos algún casito para sustituir el valor de x y que dé uno concreto, pero ahí no está la batalla va a estar en esas indeterminaciones, ¿no? Que es a lo que se tienden los límites, ¿vale? Si llegamos a una fracción, ten en cuenta que depende del contexto del problema, ¿no? Si te dice, oye, ¿cuál es el límite? Calcula el límite en el valor absoluto, ¿no? De la función. Bueno, pues podríamos considerar que no vamos a los laterales. Pero por lo general, cuando tienes entre 0, cuando tienes un denominador igual a 0, ¿no? Y el numerador distinto de 0, de partida se dice que el límite en ese valor absoluto tiende a infinito, pero si apartas ese valor absoluto y quieres analizarlo en los laterales, puedes llegar a identificar que ese límite no existe en el punto como tal, ¿vale? Es un tema más conceptual, aunque se dan límites en ese sentido. Y luego, pues si metemos el valor en la expresión y nos da un valor, pues es un límite determinado, ¿vale? Recuerda luego también los tipos de indeterminaciones y atento a estas de aquí, ¿de acuerdo? A estas que te he comentado que dan o valor definido, el caso del 0, o indefinido, pero no son indeterminación, ¿vale? Bueno, pues con esto vamos a ir, con ese esquema, vamos a ir resolviendo límites. Lo que tienen los límites, sobre todo, es que hay que trabajarlos y cuando ves los diferentes tipos, pues ya prácticamente lo tienes ya tomado, ¿eh? No es un apartado de las mates que requiera hacer mucha teoría. Tal vez recordar sobre todo la expresión de E, importante, que es muy característica, y el resto es saber, ¿no? Que a veces habrá que racionalizar, a veces habrá que aplicar un poco la lógica cuando x tiende a infinito, en fin, vamos a ir viendo diferentes casos para cubrir todos los casos más representativos de los límites.